Tirar o quê? Vamos ver que tinha um lixo eu faço um lixo assim. Tipo, eu fiz um show, eu gritei, e aí Bien, si pueden fijarse, la última parte vimos en general, ¿verdad? Motilidad, reflejo y sensibilidad. Y hoy toca la parte del examen físico específico del sistema nervioso, que es pares craneales. Si ustedes se ponen a ver la bibliografía del agente Álvarez, van a ver de qué cosas son los pares craneales. Los pares craneales son, les pregunto, ¿son nervios periféricos? ¿Sí o no? Sí, son nervios periféricos. Bien, que en la médula espinal, o sea, a partir del cervical hasta el lumbosacro, está representada por los plexos, el plexo cervical, braquial, lumbar. ¿Bien? Esos son los nervios periféricos que salen de la médula espinal. ¿Cómo se llama el reflejo que se integra en médula espinal y el que se explora mediante la percusión de los tendones de los músculos? Sí, pero ¿qué tipo de reflejo es? Sí, es un reflejo osteotendinoso, se integra como un arco reflejo, pero ¿cómo se llama el reflejo general? o voluntário, não sei o quê. A motilidade voluntária. É passivo ou voluntário? El reflejo se llama miotático. Verdade. ¿Por qué el reflejo se llama miotático? Porque se integra en médula. Es modulado por la vía piramidal, por lo que si la vía piramidal está dañada, el reflejo está liberado, o sea, hay hiperreflexia. Si el reflejo está presente y hay hiperreflexia, como es la exploración del reflejo osteotendinoso, es motilidad activa involuntaria y tiene que ver directamente con la vía piramidal. Si hay hiperreflexia, lo que habla es de dos cosas: que el arco reflejo de ese reflejo miotático está íntegro, lo que probablemente haya liberación piramidal. ¿Qué significa eso? Que la vía piramidal está dañada. Sin embargo, si no hay reflejo osteotendinoso o este reflejo está disminuido, probablemente el problema está en el nervio periférico que realiza este arco reflejo. Ahora, todos los nervios periféricos llevan fibras motoras y traen fibras sensitivas. Las fibras motoras pueden corresponder a la segunda proyección de la segunda neurona motora del haz piramidal e interviene en la contracción de los músculos estriados-esqueléticos, que habla de fuerza muscular y motilidad activa voluntaria, que es el movimiento que nosotros hacemos. Pero también puede llevar fibras motoras del sistema nervioso simpático y parasimpático. Y puede traer fibras sensitivas de la sensibilidad superficial, que es térmica, táctil, dolorosa, y también lleva
fibras sensitivas que tienen que ver con la sensibilidad profunda, que ustedes saben que varognosia, palestesia, batiestesia, heterognosia, etc. Eso es en los nervios periféricos de médula espinal, que se expresan, como dijo la compañera, anatómicamente en los plexos. Ahora, ¿qué pasa y qué tiene de peculiar los pares craneales? Sobre todo, en la parte motora es la misma. Tiene fibras motoras que van a contraer el músculo estriado esquelético y tiene fibras motoras que llevan elementos del sistema simpático y parasimpático, que tiene que ver con la inervación de las glándulas salivales, las glándulas lagrimales, la parótida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, ¿qué de especial tiene sobre todo las fibras sensitivas? Que van a traer sensibilidad especializada, o sea, de los sentidos. Van a traer percepción visual, percepción auditiva, percepción olfativa, percepción del sentido tridimensional y del posicionamiento. Va a traer fibras aferentes que tienen que ver con el gusto. Gusto, olfato, oído, visión y posición, sobre todo. Bien, entonces, ¿qué pasa con los pares craneales? Los pares craneales, los núcleos que son sus procesadores, los que procesan la información y emiten, ¿cómo es la vida? Bueno, vamos a empezar. Estos son los núcleos de los pares craneales. ¿Dónde están? En tronco encefálico están la mayoría. Mesencéfalo, protuberancia, tallo. Ahí está la mayoría. Eso que ustedes ven ahí son todos los núcleos de los pares craneales. Fíjense, por ejemplo, aquí está el núcleo sería el núcleo derecho del quinto par, que es el trigémino. Recuerden que hay un núcleo izquierdo, un núcleo derecho y un núcleo izquierdo. Acá tenemos el núcleo del séptimo par, que es el facial. Bien. Ahora, existen pares craneales que tienen más de un núcleo. ¿Qué son los núcleos? Son estructuras nerviosas que procesan información, tanto sensitiva como motora. Ahora, y también procesan, hay pares craneales que llevan información motora, tanto voluntaria, que inerva músculo estriado esquelético, y que lleva información motora involuntaria de las fibras simpáticas o parasimpáticas que tienen que ver con la inervación de glándulas, por ejemplo. Pero también traen información térmica, táctil, dolorosa, que es sensibilidad superficial. Traen también información de sensibilidad profunda, esterognosia, palestesia, batiestesia, etc. Y también traen la sensibilidad específica, que es, por ejemplo, la audición, la visión, el olfato, etcétera, etcétera, cada par craneal. Ahora, desde su receptor, vamos a ver, por ejemplo, el segundo par, que es el óptico, está por acá, no está más arriba. Bueno, supongamos los núcleos del facial. Este es 6, aducen. Bueno, acá está el quinto, que es el trigémino. El trigémino tiene vías sensitivas y tiene vía motora. Bien. Este es el procesador, pero la información motora, ¿de dónde sale? ¿De cuál? ¿Ah? ¿Do tronco cefálico? ¿Cómo? ¿Do tronco cefálico? No. Este es todo el tronco cefálico. Sí. Acá están los núcleos de los pares craneales.
los pares craneales tienen una vía aferente que es sensitiva y tienen una vía eferente que es motora. ¿Bien? Ahora yo le pregunto, la parte motora voluntaria, ¿de dónde viene la información que se procesa en estos núcleos? ¿De dónde? ¿Ah? De corteza, de la corteza motora. De la corteza motora área motora, control de músculo voluntario. Toda esta área donde empieza la piramidal se va a hacer sinapsis con las células del núcleo, hace sinapsis con las células del núcleo motor, porque este núcleo tiene una porción motora y una porción sensitiva, y de ese núcleo se va a inervar el músculo. Por otro lado, las fibras sensitivas vienen de los receptores sensitivos que tiene el nervio, en este caso puede ser el trigémino, hace sinapsis con las células sensitivas y va a corteza sensorial que está aquí. Sensación, temperatura, presión, dolor. Bien. Ahora, el segundo par, que es el óptico, bien, empieza aquí con receptores específicos que están en la mácula, que es el área donde se proyecta la luz en la retina. De ahí ustedes saben que las características del nervio óptico, ¿verdad? Se entrecruza, etcétera, etcétera, pero va a parar ¿dónde? En el lóbulo occipital, pero pasando por los núcleos del nervio óptico. O sea, de aquí, más o menos aquí está el tallo, de aquí las fibras que van a ir a parar al nervio óptico pasan por los núcleos moduladores del tronco y después se van a la región occipital donde está la percepción de la visión. La persona puede tener trastorno de la visión. El problema puede estar en su núcleo motor, el problema puede estar en su porción sensorial donde están sus receptores específicos en la mácula retiniana, o el problema puede estar en el área de percepción visual, que es la corteza occipital. Bien, entonces, los núcleos, la mayoría están en tronco encefálico. Acuérdense, los núcleos son procesadores de información que van a tener un paso de la información por ellos y ellos lo van a distribuir a la corteza del receptor, pasando por el núcleo a la corteza sensitiva, o de la corteza motora, pasando por el núcleo a su músculo efector o a su glándula efectora, en el caso de que sea, por ejemplo, nervios autonómicos. O sea, los pares craneales pueden traer información sensitiva especializada de los sentidos, información sensitiva términa, táctil, dolorosa, y puede enviar información motora voluntaria por vía aspiramidal, información involuntaria del sistema nervioso autónomo vegetativo, simpático o parasimpático. Más o menos se entiende ahí. Bueno. Ahora, fíjense, en esto estamos viendo el cerebro de una persona de hacia abajo. O sea, de hacia abajo estamos viendo ahí la cabeza, el cerebro. Fíjense en la salida. Todo esto es mesencéfalo, puente, tallo, ¿verdad? ¿Están ubicados ahí? Mesencéfalo, puente, tallo. Todo eso es tronco encefálico o bulbo raquídeo.
¿Está? Bueno, fíjense el nervio olfatorio, ¿de dónde sale? Fíjense el motor ocular común, que es el tercer par. Fíjense el patético, que es el cuarto. Fíjense el motor ocular externo, que es el abductor. El vestíbulo coclear, que es el octavo par. El hipogloso mayor, que es el noveno par. El espinal, que es el 11º. El glosofaríngeo, que es el 12º. El neumogástrico, que es el 10º. El facial, que es el 7º. Y el trigémino, que es el 5º. Y el segundo, que es el nervio óptico. Todos estos nervios salen ¿de dónde? Del tronco encefálico. Y ustedes saben que el tronco encefálico se proyecta, sigue en la médula espinal. O sea, los nervios espinales salen, los nervios periféricos espinales salen de la médula espinal y los pares craneales salen de el tronco encefálico. Correcto. Esa es la salida. Después ellos siguen trayectos. Eso era lo que nos volvía locos nosotros en la anatomía, ¿se acuerdan? Sale del núcleo y pasa por tal detalle anatómico, una locura. Bien, lo que ahora nosotros tenemos que hacer es lo que inerva la posición sensitiva y motora y cómo se puede explorar eso. Ahora, ustedes van a escuchar supranuclear, nuclear, infranuclear. Supranuclear tiene que ver si la lesión está en el nervio motor o sensitivo, en el caso motor que viene de la corteza motora hasta el núcleo, o del núcleo si es sensitivo a la corteza sensitiva. Eso se llama supranuclear. Lesión supranuclear van a leer en el libro de texto. Nuclear es si la lesión está en el núcleo del tronco encefálico. Y infranuclear es cuando la lesión está en los nervios periféricos. Los pares craneales son nervios periféricos. El haz piramidal es un nervio del sistema nervioso central. Y la vía sensitiva es un nervio la vía sensitiva. Desde el núcleo a la corteza sensitiva también es una vía central. O sea, cuando hay lesiones de las vías centrales, tanto piramidal, motora como sensitiva, se dice que las lesiones son supranucleares. Nuclear es cuando hay lesión del núcleo del tronco encefálico, e infranuclear es cuando se producen en los nervios periféricos, que son los pares craneales. Bien. Dicho esto, entonces podemos ver la clase de hoy. Es exploración física. Acuérdense una cosa, no hay que confundir. Esto es más o menos un entremés para que nos ubiquemos. Pero la clase de semiología se basa no en dar histología, de ver núcleos ni de dónde salen, ni anatomía del trayecto de los nervios periféricos faciales de la cara, que son los pares craneales, sino que en semiología lo que se basa es cómo explorar la integridad de los nervios periféricos, que son los pares craneales. Vuelvo y repito, cómo explorar la integridad. ¿Qué cosa es integridad? Que la estructura y la función estén normales. Eso es semiología. Si una persona tiene hiperreflexia del reflejo osteotendinoso tricipital, probablemente tenga una lesión a nivel de médula espinal cervical, C1, C2.
probablemente, si eso se asocia a hipertonía, si eso se asocia a otros trastornos, se puede después tener una hipótesis diagnóstica. Y de eso se trata la semiología, tener sospecha diagnóstica a punto de partida de juntar todos los signos y síntomas que se obtienen y producir o crear los síndromes. Es como un rompecabezas. Entonces, esto es semiología, esto es examen físico específico del sistema nervioso, que es pares craneales. En la exploración de pares craneales se explora no solamente el sistema nervioso periférico, que es los pares craneales en sí, sino también el sistema nervioso central, que es la vía piramidal y la vía sensitiva, y la corteza motora y la corteza sensitiva, y los núcleos del tronco encefálico respectivamente. Y ahí tenemos todo. El nervio número 1 es el olfatorio y tiene que ver con el olfato. Es un nervio sensitivo. Acuérdense, existen pares craneales que son exclusivamente sensitivos, existen los que son exclusivamente motores. Algunos son motores voluntarios, otros son motores involuntarios, y hay algunos que son mixtos. ¿Qué quiere decir que son sensitivos motores? El oculomotor, que contrae la pupila, abre los ojos, la mayoría de los movimientos extraoculares. La tróclea, que hace la mirada abajo en dirección nasal. El abducen, desviación lateral de los ojos. El trigémino, la parte motora. Los músculos temporales y maceteros, masticación, movimientos laterales de la mandíbula. Y la sensibilidad de la cara, rama octávica y maxilar y mandibular. Facial, motor, movimiento de la cara, frente, auriculares peribucales, y sensorial, sensibilidad gustativa, 2/3 anteriores de la lengua, sabor salado, dulce, amargo y ácido, y la parte auditiva del nervio del octavo par craneal, que tiene una rama coclear y una rama vestibular que tiene que ver con la coordinación, la postura, el equilibrio y con la audición. El glosofaringeo, la parte motora, toda la faringe, la sensorial, la sensibilidad gustativa del tercio posterior de la lengua, sabor salado, dulce, amargo y ácido, y la sensibilidad de la faringe en la porción posterior del tipo del conducto auditivo externo. El nervio vago, que es el 10º par, interviene en la parte motora del nervio del paladar, faringe y laringe, y la sensorial, laringe y faringe, y el penúltimo, accesorio espinal, músculo externo cleidomastoideo y porción superior del músculo trapecio. Y el hipoglosio, el último, la lengua. Esto es así en general. Vamos a ver cada uno de ellos y cómo se explora. ¿Bien? Acuérdense de lo siguiente. El primer par craneal es el nervio olfatorio. Se explora a través, siempre en semiología, es interrogatorio, examen físico. Se explora a través del interrogatorio y pruebas específicas. El interrogatorio brinda información sobre el trastorno de la percepción olfatoria, que se denomina anosmia, ausencia del olfato, hiposmia, disminución del olfato, parosmia, identificación olfatoria errónea, y cacosmia, percepción de malos olores, pero una percepción falsa. Al examen se complementa haciendo inhalar sustancia odófera en la forma ilustrada de la figura correspondiente. Miren, el examen del primer par, que es el olfatorio, se puede hacer interrogando. El COVID-19 tenía una vía de entrada que era la vía respiratoria, y cómo entraba al sistema nervioso, a nuestro cuerpo, por el nervio olfatorio. Por eso algunas personas experimentaban trastornos de olfacción como primer síntoma. ¿Cuál era el síntoma del COVID? Y en realidad podía producir todos. En algunas personas producía hiposmia, o sea, disminución
de la capacidad de percibir los olores. Anosmia también. En la mayoría de las personas se producía anosmia, o sea, la falta total de la percepción de los olores, que inclusive en algunas personas duraban meses y después se iba recobrando esto, pero con la parosmia, que era la percepción diferente o errónea de los olores. No se recuperaba la capacidad de oler de la noche a la mañana, y cuando se recuperaba de manera parcial, o sea, con parosmia. Se olía distorsionadamente los olores, así como el gusto también, que después vamos a ver también cómo se llama. Entonces, los trastornos sensitivos, porque es un par sensitivo del nervio olfatorio, que el primer par puede ser hiposmia, anosmia, parosmia o cacosmia. ¿Bien? Y para ello se le interroga nada más al paciente. ¿Estás oliendo bien? Sí. ¿Estás oliendo bien? No. Vos sabés, doctor, que perdí el olfato completamente. No huelo nada. Voy a poner un perfume, no huelo nada. Ni buenos olores, ni malos olores, no huelo nada. Sí, doctor, vos sabés que estoy empezando a oler. Me cepillé bien, yo tengo una salud dental, bucal, no padezco ninguna enfermedad de reflujo, artritis, padezco de una salud bucal bastante buena. Y huelo como si fuera que tengo un aliento tremendo. Eso es cacoso. ¿Bien? Y la persona, ¿quién es la primera persona que se da cuenta si uno tiene mal olor en la boca? La pareja. Y la pareja dice, no, su aliento es perfecto, pero él dice que tiene mal aliento, y no tiene mal aliento. ¿En qué situación existe cacosmia? Pero sí, efectivamente hay un olor nauseabundo, es la sinusitis. Las personas que padecieron sinusitis van a darse cuenta, o se dieron cuenta una vez que percibían un olor dentro del mismo, que era un olor fuerte. Bueno. Entonces, ese es el examen físico tratando de percibir si hay alteraciones del olfato. Ahora, el examen físico para comprobar que porque el paciente, vos lees bien, sí, yo bueno, sí, ¿tenés trastorno del olfato? No tengo trastorno. Vamos a explorar. ¿Cómo se hace, cómo se explora el primer par en una persona que está aparentemente sana de ese nervio craneal? Teniendo el paciente con los ojos cerrados, el examinador ocluye una fosa nasal y acerca una sustancia odorífera a la otra, solicitando su reconocimiento. A continuación se explora una fosa nasal y luego la otra. Bien. ¿Qué es lo que más se utiliza? Se puede utilizar cualquier cosa. Se puede utilizar cualquier elemento que huela y sea fuerte: incienso, perfume, café, chocolate, cualquiera. ¿Bien? Si una persona huele de los dos lados con la misma intensidad y puede reconocerlo, entonces el paciente tiene la agudeza olfativa conservada. Pero si el paciente no puede percibir el olor, entonces se llama anosmia. Si el paciente le pone a oler café y te dice chocolate, parosmia. Y si el paciente dice, huele, yo creo que es menta. Hiposmia, porque una persona apenas se acerca ya huele la menta y el otro tiene
que hacer un sobreesfuerzo. Bien. Bien. Ese es el par olfatorio. ¿Dónde puede estar el problema de la olfacción? En los núcleos de la olfacción, que son núcleos tronculares, en la corteza sensitiva, bien, y en los receptores olfatorios que están en la mucosa nasal. Ahí puede estar el problema. En este momento no vamos a diferenciar ni diagnosticar dónde va a estar el problema, pero sí tiene que saber que el problema o está en la corteza motora cuando es un trastorno motor, en la corteza sensitiva, en el núcleo motorosensitivo del par craneal o su nervio periférico, que es el par craneal propiamente dicho, y de última en sus receptores específicos. Por ejemplo, si una persona, ahora vamos a ver el nervio óptico, que es el segundo par craneal, si una persona se queda ciega de un solo ojo, el problema puede estar en la mácula retiniana, puede estar en el nervio óptico o puede estar en la corteza occipital, que es donde se integra la visión, la percepción de la visión. O en los núcleos del segundo par que están también en el mesencéfalo. En todos esos lugares, o en más de un lugar, puede haber lesiones neurológicas. ¿Qué pueden producir las lesiones neurológicas? Las infecciones como la meningitis, la tuberculosis cerebral, los abscesos cerebrales, los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, los infartos cerebrales, los tumores cerebrales, las intoxicaciones, todos los traumatismos craneoencefálicos, todo eso puede producir lesiones del pared craneal. ¿Bien? Ahora, el nervio óptico, que es el segundo par, eso en la práctica van a dar con las ¿cómo se llama? Con las tablas. El examen de agudeza visual podemos hacerlo aquí, pero eso es propósito de la práctica. Le tiene que mostrar la tabla de Selden, por ejemplo, y para ver agudeza visual. Le tiene que enseñar a hacer campimetría. Y le tiene que mostrar todos. Esto es campimetría. Y le tiene que mostrar fondo de ojo. El nervio óptico se explora. Examen de la agudeza visual, que se hace mediante la lectura cercana y lejana de los optotipos de Wecker y Jagger, que son elementos que son planillas. ¿Bien? La campimetría se puede hacer de manera rudimentaria con la persona que va a ser explorada y el explorador, pero también se hace con equipos que manejan en oftalmología. Así como también se puede hacer, esta es la parte de la campimetría con el explorador y el explorado, pero también se puede hacer la visión a colores con las láminas de Ishihara, etc. Son tres los métodos de exploración del segundo par óptico: visión de colores, campimetría y examen de agudeza visual. Los tres hoy en día lo hace sola y exclusivamente el oftalmólogo. El neurólogo quizá lo pueda hacer, pero en la práctica no se aplica mucho. Esto es para la práctica, le tiene que mostrar los diferentes tipos de planilla, de láminas. Por ejemplo, las láminas de Ishihara es uno, las láminas de Wecker y Jagger son otra,
Lo que sí tienen que saber es que el nervio óptico segundo par es examen de agudeza visual, campimetría y visión de colores. Eso se hace explorar en oftalmología y en la práctica le tiene que el médico, su tutor de práctica le tiene que mostrar cómo se hace el examen físico de cada uno de sus campimetría, agudeza visual y visión a colores, que se hace con láminas. Ahí se puede saber si el paciente tiene una agudeza visual conservada lejana, porque está la visión de lejos y está la visión de cerca. Agudeza visual de cerca conservada, de lejos no conservada, o viceversa. Agudeza visual cercana y lejana no conservada. Si el paciente tiene daltonismo, ¿qué cosa es daltonismo? Percepción errónea de los colores. Eso es la visión de colores. Y en la campimetría es si el paciente tiene amaurosis o ceguera, porque la visión se divide en visión nasal y visión temporal. El ojo, la visión, nosotros cada ojo tenemos que dividir la mitad. Cerramos un ojo en la mitad. El de la derecha del ojo derecho es la visión temporal. El que es al interno, la visión interna es la visión nasal. Nasal, temporal. Del izquierdo es nasal, temporal. Pero tenemos nasal superior, nasal inferior, temporal superior y temporal inferior. O sea que el ojo, la visión, se divide en 4 cuadrantes del ojo izquierdo y 4 cuadrantes del ojo derecho. Las hemianopsias, que son la ceguera de una mitad del ojo, puede estar atribuido al nervio óptico. Las cuadrantonopsias, las hemianopsias, la anopsia homónima, etcétera, etcétera, que son las terminologías que se usan en oftalmología, tiene que ver con lesión del segundo par, desde el globo ocular hasta la corteza. Y eso se va a explicar mejor en oftalmología, porque eso no se explica en semiología porque es muy complejo. Sí, el doctor de práctica le tiene que mostrar cómo se hace el examen físico de la agudeza visual, que es ver la lámina y decir, veo, no veo, veo, 5 de 5, 2 de 5, 3 de 5, etc. Y ahí tengo una agudeza visual reducida, normal. O muy reducida, o no tengo agudeza visual, que es la ceguera, ¿verdad? Y después la visión de colores, campimetría, agudeza visual y visión de colores en la exploración física del nervio óptico. El problema puede estar en el globo ocular, en la retina, en el nervio óptico o en la corteza sensorial, que es en el área occipital. Después los nervios craneales tercero, cuarto y sexto se exploran todos juntos, porque todos son nervios motores. Bien, ¿dónde están sus núcleos? Fíjense aquí. Este es el núcleo del tercer par, que es el oculomotor o motor ocular común. Este es el núcleo del cuarto par o patético, proclear o patético. Y este es del sexto, que es el aductor. Esto y esto son núcleos que están en mesencéfalo y puente, respectivamente, son núcleos motores. De la corteza motora, la célula gigante de Lech hace sinapsis con estos núcleos y estos núcleos hacen sinapsis con la musculatura extrínseca e intrínseca del ojo. Bien.
Entonces, el nervio motor ocular común, que es el tercer par, el patético troqueal, que es el cuarto par, o el motor ocular externo o aductor, que es el sexto par, y son nervios motores, vimos sus núcleos de mesencéfalo y puente, y se estudian en conjunto por ser los que inervan la musculatura extrínseca del ojo y se exploran mediante el interrogatorio, la inspección y las maniobras de precisión. En el interrogatorio permite establecer la presencia de vértigo o diplopía. Si una persona está explorando el tercero, cuarto y sexto par, lo primero que tiene que preguntar a la persona es si ve doble. ¿Usted ve doble? No. ¿Usted ve borroso? No. ¿Usted ve bien? Sí. Entonces es muy poco probable que la persona tenga un trastorno visual que esté relacionado con los músculos ocular común, patético y motor ocular externo. Ahora, a la inspección, que es lo más clásico, permite observar la situación de los párpados, la simetría de los ojos y la inclinación compensatoria de la cabeza. Si uno tiene la mirada patética, que es esta, ¿verdad? Generalmente inclina el ojo para tratar de modular la visión de esa persona, ¿verdad? Entonces, obviamente, si nosotros tenemos los dos globos oculares con las estructuras del centro del ojo centrados en todos los ángulos, la persona no ve doble, es muy difícil que tenga estos nervios alterados. Pero si tenemos un globo ocular hasta aquí y el otro hasta ahí, probablemente estemos en presencia de una alteración de estos músculos. Ahora, el examen de la motilidad extrínseca del ojo se complementa ordenando al paciente que dirija su mirada hacia arriba, abajo, derecha e izquierda, siguiendo un objeto mostrado por el examinador mientras mantiene quieta la cabeza. ¿Vas a poder hacer mi ¿puedes traer un poquito más la camilla? Más para acá, por favor. Esto es lo que en la práctica le tiene que mostrar para la agudeza visual. ¿Sí? Esto para la visión de colores. ¿Qué número ves ahí? Ahí. Ella. ¿Vos qué número ves ahí? Las personas que tienen daltonismo ven diferentes números y esto está específicamente para decir, en la tabla de Ishihara, si el paciente, por ejemplo, en vez de decirte 8, te dice 2, entonces probablemente tenga tal patología. A ver. ¿Me vas a decir la primera letra? E. ¿La segunda línea? ¿La tercera línea? ¿La cuarta? Ahora me vas a decir la que está rayada con la línea verde. ¿Cómo? E, B, F, C, D, P. ¿Y la del rojo? B, E, F, P, O, D, E, C. ¿Veinte de ahí? ¿Vos no tenés ningún, no usas óculos, ¿verdad?
20 de 20. Vale. Estas son las. Esto es agudeza visual de lejos. Hay otro test para la agudeza visual de cerca. Para la visión de colores en Esta es la tabla de Snellen. Para agudeza visual de lejos. Y Shihara para la visión a colores. Bien. Existen otros métodos para la agudeza visual de cerca y para la campimetría y la perimetría. Bueno. Y nunca olvidarse de el fondo de ojo. ¿El fondo de ojo para qué sirve? Para saber si hay una retinopatía y para saber si hay problemas de la mácula o de la fóvea. Ahora, ¿cómo se explora el nervio óptico? ¿Qué parece? El segundo. Bien. Primero, hay que decirle a la persona que mira el horizonte. Bien. Después, vamos a decirle que fije este objeto. ¿Está viendo este objeto? Vas a seguir con tu mirada este objeto. Sin mover la cabeza. Bien. ¿Y ahí cómo está? En H. Si una persona así no tiene aparentemente trastorno de globo ocular, los ojos están centrados y siguen los movimientos con normalidad y se le pregunta, ¿vos ves cuántos lápices? ¿No tenés visión doble? Entonces probablemente ella no tenga lesiones de los músculos extrínsecos del ojo. Pero si vemos personas con estas características o personas que tengan estas características o personas que tengan estas características o estas características, bien. Probablemente si observamos una persona de estas características no va a tener trastorno de la musculatura extrínseca, que va a evaluar no solamente el segundo par, sino que también va a evaluar tercero, cuarto y sexto. Pero miren, parálisis del tercer par, paciente presenta caída del párpado, bien, y desviación del ojo hacia afuera y dilatación pupilar. Bien, ese es el parálisis del nervio ocular común. El paciente va a tener caída o tosis palpebral del ojo afectado, bien, y va a tener el ojo hacia afuera y va a tener midriasis. Parálisis del cuarto par, que es el troclear o el patético. El ojo se encuentra desviado hacia adentro y hacia arriba. Esta es la mirada patética. ¿Alguna vez vieron a una persona esa mirada?
¿Vieron alguna vez una persona con esa mirada? Si una persona tiene esa mirada, probablemente tenga una lesión del cuarto par craneal, donde generalmente o tiene la lesión del par, o tiene la lesión de un músculo, o tiene la lesión del núcleo del par, o tiene la lesión de la corteza motora que inerva el núcleo. ¿Ven? Generalmente todo esto se corrige, pero desde el punto de vista estético, porque la lesión visual ya es difícil de corregir, más cuando una persona ya tiene edad. Pero desde el punto de vista estético se puede corregir. Parálisis del tercer par, que es el ocular común. Parálisis del cuarto par o mirada patética. Y parálisis del sexto par. El ojo se desvía hacia adentro, porque es el aductor. ¿Qué cosa hace el aductor? Estira el ojo hacia afuera. Hace esto. Y cuando está paralizado, el ojo se va así. O sea, eso mismo. Es mucho más común ver personas con esta mirada que con esta. ¿Alguna persona conoce la facultad con esta mirada? ¿No? ¿Y hacia la casa? Probablemente una persona que tenga esta mirada tenga parálisis del sexto par o el nervio, el par craneal, aducen o aductor. ¿Bien? Aductor trae hacia adentro, abductor saca de la línea pero hacia afuera. Doutor, ela foi com essa mirada quando você faz esse exame ou ela foi com essa mirada em todo momento? No, este paciente tiene la mirada, mira, lo que exploramos en ella es la integridad de los músculos, no hay ningún trastorno en ella. Pero si ella viene con esta mirada tosipalpebral y el ojo hacia abajo y hacia afuera, probablemente tenga parálisis del tercer par. Si el paciente si ella tuviese esta mirada, probablemente tuviese parálisis del cuarto par, y si tiene esta mirada, probablemente tenga parálisis del sexto par, la última. Probablemente, o es un problema del nervio, o es problema del músculo, o es problema de la corteza. Ya en medicina interna ustedes van a dar puntualmente las diferencias que hay y dónde está el problema y cómo se diagnostica. Semiología sirve ¿para qué? Para hacer sospecha diagnóstica. ¿Bien? Esa es el área motora de la musculatura extrínseca del ojo, que es inervada por el ocular común, el patético y el aductor. Ahora, la motilidad intrínseca del ojo se estudia a través de la pupila. ¿Qué cosa es la pupila? Es el diámetro del iris. Es por donde entra la luminosidad de la visión. Bien. ¿Cómo se explora? La regularidad de la pupila se llama, la irregularidad de la pupila se llama discoria y su distinto tamaño anisocoria. El diámetro de la pupila menor a 2 milímetros se denomina miosis y mayor a 4 milímetros se denomina midriasis. Las reacciones pupilares se estudian a través del estímulo luminoso y por las maniobras de convergencia ocular. En condiciones normales la pupila se contrae con la luz y se dilata en la oscuridad. Los reflejos fotomotor, consensual y de acomodación y de convergencia. Son tres reflejos. Uno, el reflejo fotomotor, el reflejo fotomotor consensual y el reflejo de acomodación y convergencia. Vamos a explorar todos. Ahí. A ver. Ustedes dos, el de Kepi, venga. Venga, ¿sí? Ustedes dos. Meu irmão e meu cunhado.
¿Cierto? Mi familia. Ella es tu hermana. Sí. ¿Cierto? No se parece. No se cuñado. ¿Eh? Bien, acá. No, ella no. Ustedes van a ver nada más. No van a ver todo el mundo, van a ver ustedes. Ustedes son los premiados. ¿En qué consiste el estudio de la pupila? Consiste en la musculatura intrínseca del ojo. ¿Qué cosa es la pupila? Es la abertura del iris. Y se explora primero de un lado, después del otro. Se le dice a la persona que cierra un lado del ojo, abre el otro. Bien. Cuando hay poca luz, el iris se relaja y la pupila se agranda. Cuando hay mucha luz, el iris se contrae y la pupila se achica. Midriasis cuando la pupila está grande, mayor a 4 milímetros. Miosis cuando la pupila se achica menos a 2 milímetros. Entonces ahí miren, ustedes dos. Miren la pupila. Miren, su pupila está grandísima. ¿Ven? La mirada é maravilhosa de ver. ¿Ven o no ven? Oxe, tira foto. ¿Viste? ¿Viste el reflejo? ¿Viste? Bueno, eso se llama reflejo fotomotor. A la luz, la pupila se achica por la contracción de los músculos ilianos del iris. Ahora, del otro, digas a ver. ¿Bien? ¿Otra vez? Se golpea un poco, ¿no? Bien. Ese es el reflejo fotomotor. El reflejo fotomotor consensuado es poner aquí, de modo que ella no pueda ver, y se explora eso, pero se hace aquí. Y se contrae también. Pero yo hago el reflejo aquí, pero veo que se contrae ese lado. Cuando el reflejo fotomotor está en los dos ojos de igual manera y se encuentra el consensuado, la integridad de la musculatura intrínseca del ojo está conservada. Les voy a mover sus números. Y por último, le decimos a la compañera que mire la ventana. La ventana. Y vas a ver esos mismos globos oculares. Mira la ventana fijamente ahí. No deje de mirar la ventana. Vas a ver los dos ojos. Ahora mira la piel. ¿Bien? ¿Qué pasó? El de acomodación y convergencia. ¿Qué pasó? El ojo hizo un poco de midriasis y los globos oculares hicieron esto. Acomodación y convergencia celular. Que es lo que tuvo también. Ella tiene integridad. Con estos tres elementos, el reflejo fotomotor, consensual y de acomodación, habla de que hay integridad en la musculatura intrínseca del ojo, que tiene que ver con el tercero, cuarto y sexto par craneal respectivamente. Bien, entonces, hasta aquí, nervio olfatorio internubatorio y examen físico con la prueba de olores que puede ser cualquier olor. Resultado, anosmia, hiposmia, cacosmia, parosmia, y habla de que no hay integridad en los receptores olfatorios en la cavidad nasal, el nervio olfatorio, que es el primer par, o el núcleo o la corteza sensitiva, porque es un núcleo sensitivo en la corteza cerebral. Segundo par óptico. ¿Qué puede haber? Puede haber amaurosis, que es ceguera, ¿bien? Y
la ceguera por cuadrantes o hemianopsias. Eso también es el motivo de las prácticas. Y también se explora la agudeza visual, de cerca y de lejos, la visión en colores y la campimetría. Y por último se debe hacer fondo de ojo. Bien. Tercero, cuarto y sexto par, musculatura extrínseca e intrínseca del ojo. La intrínseca, ¿cómo se explora? Reflejo fotomotor, fotomotor consensuado y de convergencia. Y los músculos intrínsecos se exploran mediante la movilización de arriba, abajo, izquierda y derecha de todos los ojos. Y la persona no debe referir diplopia, que es la visión doble. ¿Bien? Y una persona, le voy a poner de nuevo, una persona que tenga esto, probablemente tenga, una persona que tenga esta apariencia, probablemente tenga parálisis de qué nervio? Sexto. De este y de este cuarto. Muy bien. Bien. Ahora el nervio trigémino o quinto par está formado por las ramas oftálmicas maxilar superior y maxilar inferior. Porción sensitiva inerva la sensibilidad de la cara y la porción motora inerva los músculos temporales maceteros y pterioideos. El nervio trigémino tiene dos componentes, es un nervio, un par craneal mixto, es sensitivo motor. La parte sensitiva inerva la sensibilidad de la cara. Toda la sensibilidad de la cara está dado por el nervio trigémino. Y la porción motora inerva los músculos temporales, maceteros y pterioideos nada más. Por lo que su exploración va a ser la siguiente. La porción motora inerva, acuérdense, el trigémino, el ganglio tiene a este nivel. Este es el ganglio, ahí está este nivel. Este es el ganglio. Ahí sale la rama oftálmica, la rama maxilar superior, este es el ganglio, la rama oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior. Esa es el área sensitiva, por lo que el trigémino abarca toda la sensibilidad del rostro. Pero el área motora solamente inerva músculo temporal, macetero y pterioideo. ¿Cómo se explora? El quinto par craneal en la porción sensitiva con la sensibilidad superficial, térmica, táctil y dolorosa de toda la cara. Isabel. Bien, Isabel. Todo el rostro de Isabel en su porción sensitiva está inervada por el par craneal trigeminal, el quinto. ¿Cómo se puede explorar? Sensibilidad superficial, acuérdense que la sensibilidad superficial es térmica, táctil y dolorosa, y la sensibilidad profunda es batiestesia, paliestesia, estereognosia, etc. La sensibilidad superficial se puede explorar
con un algodón, con un alfiler, la parte de dolor, y con objetos fríos o calientes. ¿Cómo el objeto frío y caliente? Un tubo de extracción de sangre, por ejemplo. Ahí se pone agua caliente y se pone agua fría. Siempre la persona, ojos cerrados, y te voy a tocar con algo y me vas a decir si es frío o caliente, ¿sí? O tibio. Caliente, tibio o frío. Voy a yo. ¿Y ahí? Eso es importante. Eso es muy importante porque no le toqué y ahí dijo nada. O sea que percibió que no hubo ninguna sensación ni térmica, ni táctil, ni dolorosa. Hay personas que le tocamos y en vez de decir frío dice dolor, en vez de decir dolor dice caliente. O sea, tiene totalmente distorsionado la sensación superficial. Bien, todo el rostro está inervado en la porción sensitiva, térmica, táctil, doloroso por las ramas oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior del trigémino. Por lo que si yo le evalúo a ella, ahora con dolor, siempre el ojo tiene que estar cerrado. ¿Cómo se hace la sensibilidad dolorosa? Yo te voy a tocar, yo me vas a decir si sentís o no sentís. Cuando sentís me vas a decir sí. Cuando yo te toco me vas a decir sí, 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 sí. ¿Bien? O sea, vamos a hacerle más fácil. Mira, mira. Yo te voy a tocar con esto. ¿Bien? Cuando yo te toco, yo te voy a preguntar si sentís y vos me vas a decir sí. Solamente eso. ¿Está bien? Bueno, gracias. Bien, esa es la sensibilidad superficial, que es más bien tacto que dolor. ¿Qué pasa con el dolor? Hay personas que tienen anestesia. Los trastornos del dolor se llaman hipoestesia, anestesia o hiperestesia. Yo puedo agarrar y hacerle solamente eso y ella puede gritar del dolor. Ese es un trastorno sensitivo también. Es un trastorno de la sensibilidad superficial, donde la sensación de táctil o dolorosa está muy por encima de lo normal y se llama hiperestesia. Bien. Entonces, cuando la paciente no siente estímulos dolorosos, o sea, importantes, se llama como anestesia. Hiperestesia, hipoestesia, anestesia. O simplemente sensibilidad superficial dolorosa conservada. Obviamente si yo le aprieto a ella pequeño no le va a doler, pero si yo le meto 2 centímetros de esto, obviamente le va a doler. ¿Vamos a probar? Entonces, la sensibilidad superficial, térmica, táctil, dolorosa se puede hacer utilizando elementos fríos, calientes, dolor, infligiendo dolor y con elementos extremadamente suaves como puede ser un copo de algodón. Ella tiene la capacidad de percibir sensitivamente esos elementos y decir a uno si le duele mucho, poco o nada. ¿Qué pasa? Nosotros estamos explorando una persona normal. En los pacientes que tienen anestesia, uno le corta o le mete un clavo, un alfiler o un trocar,
el paciente no siente. Bien, le quema, el paciente no siente. ¿Por qué? Porque eso está anestesiado. Si está anestesiado, probablemente tenga una lesión en el área sensitiva del par craneal trigémino en su porción sensitiva. Por lo que si la persona tiene anestesia facial en mi cara derecha, probablemente tenga una lesión del par craneal trigémino. Y después los reflejos, que también intervienen en el quinto y el séptimo par, cuando vimos los reflejos. Corneal, conjuntival, estornudatorio y mandibular intervienen en quinto y séptimo par. ¿Bien? Vas a relajarte, vas a cerrar tu ojo y vas a tener la boca entreabierta. ¿Bien? ¿Vieron? ¿Sentiste que vos mismo cerraste la boca involuntariamente? Bueno, ese es el reflejo mandibular. Si el reflejo mandibular está conservado como en ella, entonces la integridad del quinto y del séptimo par explora ese reflejo en pared craneal. ¿Bien? Muy bien. Después está el conjuntival, el corneal, un pedazo de algodón por encima de la córnea. ¿Qué pasa? La persona tiene que contraer los dos músculos orbiculares de los párpados haciendo esto. Conjuntival estornudatorio, tenemos que poner un cotonete despacito, estimulando la fosa nasal del paciente, estornuda. Y mandibular es el que vimos ahora. Esto habla de integridad de quinto y séptimo par. En el área sensitiva dijimos que el quinto par, la porción dolor, tacto superficial y térmica y dolorosa. Bien, en el área sensitiva entonces trigémino, mediante su fibra motora sensitiva, la rama superior oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior, toda la sensibilidad superficial, térmica, táctil, dolorosa de todo el rostro. Bien, ahora la parte motora, porque el trigémino es un par craneal mixto, sensitivo motor, inerva los músculos maceteros y temporales. Palparlos al ordenar al paciente que apriete fuertemente los dientes. Respuesta: endurecimiento de las masas musculares maceteros y temporales. Músculo maxilar inferior, pedir al paciente que abra la boca poco a poco mientras con una mano nos oponemos al movimiento. Respuesta muscular: 5 de 5. Este es el músculo temporal. Todo eso es el músculo temporal. El músculo macetero es este. Ese es el músculo macetero. Y el músculo maxilar inferior. La parte motora, entonces, músculo temporal, macetero y maxilar inferior. ¿Cómo se hace? Abrir la boca. Y yo trato de oponer resistencia a la abertura de su boca. Si hay una resistencia importante, macetero. Ahora, morde fuerte. Ahí siento la hipertonía de los músculos maceteros. Es simétrico, es bilateral, por lo que la musculatura está también conservada.
Parece una tontería, pero una persona que no tenga esta capacidad no puede hacerlo. Entonces se explora la parte motora del trigémino, que es macetero, y músculo temporal. Fíjense, toda la parte A es la parte sensorial del trigémino, la parte es la rama oftálmica, la rama maxilar superior y la rama maxilar inferior, que inerva la parte sensitiva del trigémino. Ahora, el séptimo par, que es el facial, es responsable de todos los movimientos de la cara. La cuestión es sencilla. Trigémino, toda la sensibilidad del rostro. Facial, toda la porción motora de los músculos de la mímica, los músculos faciales. La parte sensitiva del facial es los 2/3 anteriores de la lengua. O sea, la lengua se divide, la parte sensitiva, en dos: 2/3 anteriores y tercio posterior. Los 2/3 anteriores, la parte sensitiva, que es sensibilidad especializada, que es el gusto, van por fibras aferentes por el par craneal séptimo o facial, en sus núcleos, y a partir del núcleo a corteza sensitiva. Y la parte de la musculatura, musculatura de la frente, orbicular de los párpados, y musculatura peribucal. O sea, hace esto, todo esto hace facial. Bien, vamos a decirle a la compañera que haga todos estos movimientos. Y le voy a decir, en mi examen cuando yo era interno, antes interno, me salió precisamente exploración motora del séptimo par. Así me decía. Exploración, me salió el bolillo, ¿se acuerdan del bolillero? Exploración motora séptimo par. Y ahí yo, ¿qué tenía que hacer? Ahí yo tenía que primero leer, estaba yo nervioso, leer exploración motora. Tenía que ubicar el séptimo par y el facial. Tiene la parte sensitiva, que es los 2/3 de la lengua, son el gusto, y la parte motora son los músculos de la mímica. Entonces, si me dice exploración del área motora del facial, debe ser explorar los músculos de la mímica. Entonces, la porción motora se explora solicitando al paciente que arrugue la frente. En realidad eso es fruncir el ceño. Ahí fue un trastorno de la, ¿cómo se dice? De la ahí está. ¿En qué área está la comprensión? ¿Dónde está la comprensión? Compreensão de linguagem? Área de Wernicke. Mira. Compreensão de Comprensión del lenguaje, área de Wernicke. Eso no es resonancia. Bueno. Tranquila. Arrugame la frente de nuevo. Así es. Assim, ó. Como é? Eso es arrugar el frente. Ahora, frunza el ceño. Fruncir el ceño. Cara de enojada, cara de enojada. Ahí. Eso se llama fruncir el ceño. Fruncir el ceño, perdón, y arrugar la frente. Cierre fuertemente ambos ojos.
¿Se puede reír? Cierre fuertemente los labios. Bien. Enseñe los dientes. Enseñe los dientes. Mostrar os dentes. Cerrar, fechar. Llene de aire la boca. Y eso era mi pregunta. O sea, mi pregunta de examen. Y obviamente así mismo estaba en el libro. Entonces yo le decía, por favor, pues, yo me acordé de 3 o de 4 nada más. Yo le dije, puedes soplar, me acuerdo que le dije, puedes soplar, ese lo considero, puedes mostrar los dientes, puedes fruncir el ceño y después puedes arrugar la frente y esos 4. Me faltó los otros, reírse, cerrar bien los ojos, mostrar los dientes, etc. Todo eso explora, bien, los músculos de la mímica, explora el par craneal facial en su área motora. Área motora. Área sensitiva es los 2/3 de la lengua. Cuando está afectado la área motora facial, tenemos las parálisis faciales. Las parálisis faciales, si es infranuclear, son parálisis faciales periféricas. Nuclear o supranuclear, que son las parálisis faciales de origen central. Eso también van a dar en medicina interna. La porción sensitiva se explora mediante la percepción gustativa de los 2/3 de la porción anterior de la lengua. ¿Cómo vamos a explorar la porción gustativa de la lengua, o sea, la sensibilidad gustativa de la lengua en su porción anterior? Primero tenemos que tener los 4 elementos: dulce, salado, ácido y amargo. ¿Bien? ¿Qué cosa es amargo? ¿Me puede decir algo amargo? Pra mim é cerveja. Eu não bebo. Algo amargo, ¿ven? Café. Bem forte. Bueno, realmente Chocolate sem. dice lo dulce, bueno, dulce ya saben, agua con azúcar. Salado, agua con sal. Amargo, vinagre. Né? ¿Ah? Ácido. Vamos a ponerle vinagre ácido. ¿Y qué sería amargo? Amargo, Cacau 100%. cacao. Ahí está. Entonces, ¿qué se le hace a la niña? Con un guante, una gasa, se agarra la lengua en su porción anterior, se saca. Saca la lengua, bien. Y con un cotonete se pone primero en el dulce. Y se impregna, no se deja que la lengua se vaya adentro, se impregna en el tercio, los 2/3 anteriores, se impregna primero lo dulce. Y ella tiene que decir dulce, salado, amargo o ácido. Bien. Sin dejar que ella meta, porque ahí se va a entremezclar todo y perdemos la exploración. Después se tira, se agarra otro ácido. Vos le tenés que decir, tengo 4 elementos: dulce, salado, amargo y ácido. Se le pone y dice ácido, dulce, o si no le pones ácido, dulce, salado en pancarta y ella le dice. Bien. Lo mismo pasa con la parte del nervio que vamos a ver, que es el glosofaringio, que es el tercio posterior. También se trata de estirar más la lengua y con el cotonete embebido de la sustancia dulce salada tratar de impregnar las áreas posteriores de la lengua. Para ustedes les parecía una bobería todo esto, pero así se llegaba o se trataba de llegar a los trastornos de los pares craneales. Y fíjense el grado de
de esa actitud que tenían estas personas, que ellos ya disecaban todos los pares craneales hace más de 100 años. Eso que ustedes vieron, la imagen donde salen todos los pares craneales, ellos ya disecaban el cuerpo humano, ¿bien?, hace más de 100 años. ¿Bien? Entonces, existen más de 40 músculos faciales que se contraen y se relajan para producir, por ejemplo, la sonrisa. Ellos ya disecaban todo y lo separaban hace más de 100 años. O sea, los médicos avesados, instruidos en la parte semiológica, tenían alto grado de especificidad y sensibilidad de hacer diagnóstico solamente con estos elementos. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que ellos no tenían que ahora tienen? Ellos podían hacer el diagnóstico, pero no podían poner tratamiento porque carecían de los elementos terapéuticos en esa época, pero sí hacían diagnóstico. Por ejemplo, antes la gente se moría de sífilis terciaria, ¿verdad? Y en 1942 se descubre la penicilina, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces, toda esa gente que murió por sífilis se hubiese salvado si se descubría antes la penicilina, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, los médicos en aquella época utilizaban solamente estos elementos para llegar muy cerca del diagnóstico certero de la patología de esa persona. Hasta hoy se usa algunos elementos, por ejemplo, para hacer diagnóstico de muerte cerebral. Hay una hoja que el neurocirujano o el neurólogo tiene que completar. Y ninguno de los reflejos que hasta ahora mismo están presentes, el fotomotor, el macetero, el gabelar, el estornudatorio, el faringio, ninguno, el fotomotor, el consensuado, ninguno de esos reflejos está presente en una persona con muerte cerebral, por ejemplo. O sea que un neurocirujano, para diagnosticar muerte cerebral de una persona, tiene que explorar todos esos reflejos, ¿bien? Y no tiene que estar ninguno. Le evalúa 24 horas. Si no hay reflejo todavía ahí, diagnostica muerte cerebral. La muerte cerebral tiene 3 pilares. Primero, línea isoeléctrica en el electroencefalograma. Una causa de base justificable que justifique el estado de coma profundo del paciente, que por ejemplo un tumor de la cabeza, un traumatismo craneoencefálico, un accidente cerebrovascular hemorrágico, y la ausencia de reflejos profundos del tallo cerebral, que son la mayoría de estos, en una primera exploración y 24 horas después. Así se hace el diagnóstico de muerte cerebral. Y si es una persona con potencial de donador, se activa el proceso de ablación y trasplante, donde se habla con los familiares, se le dice que tiene muerte cerebral y se le dice que puede ser donante, y si tienen ellos el deseo de que eso sea así, etcétera, etcétera. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, una persona que tenga un parálisis facial. En el parálisis facial, cuando una persona tiene la cara así, este es el lado paralizado. Y la parte que ustedes ven que está arrugada es la parte donde está sana. La parte flácida es la parte donde está paralizada. O sea, esa persona tiene una parálisis facial derecha. ¿Bien? Las parálisis faciales también se dividen centrales y periféricas. Centrales si está deteriorado el núcleo o el área cortical, y periférica si está afectado el nervio periférico, que en este caso la inervación de los músculos de la mímica está por parte del par séptimo o facial. Por eso se llama
nervio fácil. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer una cosa. La clase es extremadamente tediosa si ustedes no la leyeron con anterioridad. Los pares craneales acá y en Japón, en una clase se da la mitad de los pares craneales y en otra clase la otra mitad. Porque si no es un reverendo, porque ya ustedes están que no quieren saber nada de los pares craneales. Y eso es totalmente normal. Hasta acá, la clase de hoy, van a estudiar y recontra estudiar otra vez los pares craneales, porque ninguno de ustedes leyó. Y vamos a hacer otra vez, vamos a empezar viendo lo que nos falta y después vamos a hacer un repaso. Yo le voy a pasar esto ya al doctor David para que él empiece a ver lo que hago agudeza visual, campimetría, visión a colores, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ustedes oftalmología en el hospital le van a enseñar cómo hacer fondos. ¿Está bien? Entonces hasta acá la clase, primera parte de pares craneales. Seguimos en la próxima clase con la segunda parte y hacemos un repaso. Está ahí el libro de texto, son 25 páginas, es bastante bien explicado y muy sencillo, no es complejo. Estudien,